Teníamos en el thumbnail un estado default y un estado over. Yo dije que al menos íbamos a necesitar, creo que era uno más seguro. A ver dónde puede estar esto. Thumbnail con close button, lo tenemos esto, preview con imagen, lo tendríamos. Veamos. Si dentro de nuestra cajita, modal, menú, lo que sea, vamos a tener la posibilidad de pulsar y añadir uno, tengo que ahora mismo crear uno nuevo que sea, por ejemplo, empty o upload. Tomás dice, no lo apuntaste, lo del thumbnail. Lo comentaste nada más. Sí, ya me he dado cuenta, Tomás, que no lo apunté. No me dejas pasar un amigo. A ver, entonces, si quiero hacer una vacía, lo que puedo hacer es duplicar esta y podría, por ejemplo, por aquello de ordenarlo, ¿no? Esta es la... Vamos, en realidad puede ser así. Lo vamos a dejar así y en este caso, si está vacío, le vamos a quitar la capa de imagen. También hablé de una cuarta y ahora os voy a contar. Resource no se necesitaría. Por el momento lo voy a ocultar. Pero a state, bueno, en realidad no, voy a usar el frame de resource, que no es un componente, y le voy a poner, por ejemplo, en este caso le voy a poner frame directamente. Genérico total. Le voy a meter un poquito de... Le voy a quitar la capa de imagen, le voy a meter una imagen, una capa de color y podría ahora mismo ponerle una opacidad de blanca de 5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aquí duplico esto y le pongo un... Bueno, primero, le pongo un upload o un empty de nombre. A lo mejor upload, ¿no? Le voy a poner el upload, pero ahora me surge una duda. No sé qué puede ser más claro. Ahora, el color lo vamos a cambiar. Vamos a hacer lo siguiente. Antes que nada, voy a ir ordenando un poquitito más esto porque está un poco loco. Primero upload, después default. En realidad default no es. Sería... como usamos un estado parecido. Filled, el que sugirió Tomás en el vídeo pasado. Fillet sería cuando está completo de con algo. Pero un momento, puede estar completo con una imagen. Puede estar completo con una imagen, puede estar completo, y ese es el cuarto estado que se me acaba de acordar ahora que comenté el otro día, de un archivo de texto, por ejemplo un JSON, que dijimos podríamos hacer que se muestre un poquito de código, como una vista previa del código. Vamos a lo siguiente. O en lugar de fillet vamos a ponerle... le pongo, no quiero poner imagen porque a lo mejor puede tener más cosas, pero... Le pongo bitmap. O le pongo image. Le voy a poner image. Ahora, tranquilidad. Tranquilidad. Vamos a dejarlo así un momento. Dije, upload, image. Voy a hacer otro nuevo. Perdón, que me estoy volviendo un poco loco ahora. Otro nuevo que en lugar de llamarse image se llame file. Sí, eso sería un type, correcto, Tomás.
Estoy adelantándome y conectando con el trabajo ahora mismo. Gracias por el apunte. Otro más. Vamos otra vez. Type. Aunque... Sí, bueno, type. Vamos a lo siguiente. Ahora mismo estoy pensando. Tenemos el upload, tenemos el image. Dije un texto, un archivo de texto que puedo mostrar una vista previa. La vista previa esa en realidad podría ser como una imagen, ¿no? Con lo cual valdría esto, valdría esta variante, este tipo. Pero también podríamos tener la posibilidad de que ese archivo que se sube que no podamos generar una vista previa a ese archivo. Esto quiere decir que a lo mejor habría que tener un tipo que en lugar de mostrar una imagen muestre información. Por ejemplo, el nombre del archivo. Por ejemplo. Esto quiere decir que podría coger una cadena de texto de esta para reutilizarla, la podría poner dentro de este frame. A esto, para darle un poquito más de chicha, lo podría convertir en un auto layout. Tranquilidad. Hago que se ajuste al ancho de su contenedor, que es file, que no es un auto layout, pero no importa, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de esta manera, le vamos a poner constraints. Bueno, no, lo voy a dejar así. Un momento, le dejo fill y ya está. Ahora, los elementos podrían estar, por ejemplo, siempre abajo a la izquierda. Podríamos controlar los paddings de esto, que se llaman... Los paddings podrían tener pequeñito, esto no hay mucho espacio. Vamos a poner 4. Sí. A ver. Claro, está el alto de la línea de este texto que es regular. Teníamos un... Lo vamos a dejar así. Tenemos un... No me acuerdo ni qué tenemos. No tenemos algo más pequeño. Lo vamos a dejar así, pero es muy grande. Por ahora lo voy a dejar así. No me voy a comer la cabeza. Le voy a dejar file de nombre. Esto va a ser una variable de texto que sea file name. Listo. Por el momento esto. Bueno, podría ser de otro color también. Vamos a darle una opacidad de 15. Un poquito más. 30. Hay una cosa que no respondí, que respondí a medias. 20. O podría ser... Bueno, lo dejamos así por ahora. Hay una cosa que no respondí. Antes, cuando hablaba alguien de... Creo que fue Iván o Miguel. Del menú desplegable de Diego. O sí lo respondí. Querías construirlo, ¿verdad? En realidad tenemos vídeos de menús que se despliegan. Sí, sí. Pero bueno, si quieres uno nuevo con la UI 3 de Figma, lo podemos hacer un día, sin problema. Venga. A ver. Upload image file. Y es verdad que el over ya... Esto tendremos que hacer cositas. A ver. Vamos a hacer una variante nueva que se llame state. Tengo una etiqueta que no he visto. Vamos a hacer así. Primero le vamos a poner el type, luego state.
No, eso no sería un type. Sí, sí, vale, te he leído, te leo ahora, Tomás, pero sí. Ahora, el state, vamos a hacer lo siguiente. State, todos estos van a ser default. ¿Ok? Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que hacer un poquito de espacio. Dije type. Vamos a hacerlo así. Si lo ponemos así, type, perdón. Lo diré. Dios. Upload image file. Y esto va a ser... lo dejo por aquí. Dije default... no, joder. Upload. Image. File. Por el momento 3. Correcto. Al upload le podemos poner un iconito. Bueno, ahora... Dijimos que estos son el estado default. Perfecto. Y vamos a hacer, tenemos solamente en este el botón que preparamos para, que aparece cuando lo sobrevolamos y que podemos pulsar para cerrarlo. Esto quiere decir que yo ahora mismo copio este botón que ya tiene la posición absoluta y por ahora, esto lo quito. Ya está. ¿No? Y ahora la pego aquí. Debería mantenerse, o pegarse, mejor dicho, dentro de este contenedor con las mismas propiedades que este, con la misma posición, mejor dicho. Y las constraints, fijaros. Está bien. Vale, entonces ahora lo pego aquí, en el default. Y ahora con estos 3 los duplico y en el estado le pongo over. Esto quiere decir que, ¿con qué me quedo ahora? ¿Qué obtengo? Un mismo componente, thumbnail, que tiene bueno, falta un paso. A los estados default les oculto que no quito los botones. Te lo estoy ocultando cerrando el ojito, por Dios. Ahí, vale. Lo que pasa es que lo hice con un atajo de teclado que en mi Windows es Shift Control H. Perdón. Sí, Shift Control H. Venga, que me pierdo. ¿Por qué lo dejo oculto? Por si quiero hacer algún tipo de Smart Animation y demás. Y Figma en ese caso necesita que los elementos estén en el inicio y en el fin de ese Smart Animation. ¿Qué más? Hay de Saibar, dice Tomás, respondiendo a Miguel o... bueno, ya no me acuerdo quién era. Venga. Vale, este componente ya no daría problemas. Si nosotros ahora tenemos, en realidad, otra cosa que podríamos hacer en el estado over, además de... creo que lo habíamos hecho. Además de ponerle el botón, podríamos coger el stroke del exterior y en lugar de ponerlo en 15, lo podríamos poner, por ejemplo, en 30. No me acuerdo cuándo habíamos puesto. Esto quiere decir que si yo lanzo este prototipo, vale, no funciona. Veamos por qué. Seguramente tendré que actualizarlo todo. No creo. A ver, yo lo reseteo todo, se va a ir a la mierda, perfecto, no pasa nada. Lanzo otra vez el prototipo. Claro, Juan, ya sé, ¿por qué no funciona? Pues porque no lo conecté. No tiene conexiones de prototipos. Correcto, amigo. Vale. Esto lo hago así. Ahora no vamos a poner ningún tipo de Smart Animation. Solamente le vamos a decir que se active cuando sobrevolemos el componente
con el ratón, cuando hagamos over. Ahora sí, sí, lanzamos este prototipo. Quería tomar mi té. Lo voy a poner zoom, al final té. Vale, se activa el botón de close. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Y se enciende un poco el stroke exterior. Aquí, evidentemente, en este no lo pondríamos porque en realidad no se puede borrar. Sí tendría un estado over, no me molestaría, pero no se puede quitar. Esto quiere decir que no pasa nada. En el estado over del tipo upload, oculto por el momento, también no hice nada. Vale, lo oculto. Esto quiere decir que si lanzo otra vez el prototipo, lo voy a dejar abierto para que lo probemos más veces. Esto va a ser over, pero no se va a poder cerrar. Y ahora, cuando estaba haciendo esto hace un rato, pensé, ok, deberíamos olvidarnos de la variante upload. Aunque a mí me gusta que haya algo visual para el usuario como diciendo, mira, puedes añadir más cosas. Pero deberíamos por ahí dejarlo como algo visual y también con cierta interacción, pero que tenga la posibilidad del usuario de hacer un drag and drop de un archivo desde su escritorio a la ventana. A lo mejor podríamos, ¿eh? En cualquier caso, podríamos hacer lo siguiente. Si puedo hacer drag and drop, podríamos, en lugar de ponerle aquí, podríamos sí ponerle un icono. ¿Icono tengo de upload? No. No. Vamos a buscar uno. Pensé que lo teníamos, pero no. Aquí. Ok. Dice Tomás, muy útil sería lo del drag and drop. Estoy más o menos de acuerdo. Estamos usando el todo negro aquí en este caso. Vamos a convertir esto en un componente. Las constraints de vector están en scale, se queda así. Esto está en 24 por 24, sí. Pues esto se queda por aquí. Ahora, esto quiere decir que vamos a coger estas opciones y vamos a meter un icono. Upload. Podríamos dejar el de 24 por 24. Lo pongo en el centro porque esto no es auto layout. Dejo las constraints en el center. ¿Lo dejo? Sí, con scale. Sí, lo vamos a dejar con center. Vamos a ponerle un color. Tiramos de opacidad primero. No. Tiramos de opacidad por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar con la misma opacidad que tiene el stroke. Pero es verdad que son 15% de blanco. Vamos a dejarlo. Va a estar un poco más intenso que el borde exterior, que el stroke. Si esto está en 5, creo que le voy a poner 10. Está muy oscuro. Creo que lo prefiero por el momento. Copio esto y lo pego aquí. Ahí, lo pego dentro. Perfecto. Ahora, esto está así. No sé si me gusta con el upload o con un más. Un plus. Bueno, continuemos. O probemos. Una cosa. Y el estado, ya sea con este icono o con el de plus, si tenemos un 10 vamos a meterle un... Si aquí tenemos 5, 10 y aquí tenemos 10 y esto tiene 30, vamos a meterle un 20 aquí. Inventando en... Se me fue la mierda esto.
ok, esto funcionaba. Bueno, más o menos. Ahora mismo nos vale. Ahora mismo nos vale. Ok. Si tiene drag and drop y tiene un botón para subir, para accionar y que se abra tu Finder o tu abrir con o tu buscar archivo en Windows, no sé ni cómo se llama, o el explorador de archivos, ¿hace falta un botón ahora mismo? Habíamos dicho también que esta imagen, que esta ventana ahora está de este tamaño, pero si me retrotraigo al vídeo anterior, dije yo, y no mentí, que esto podía ser una ventana más grande, con lo cual, ahora está pequeñita, pero esto puede, esto está vivo y puede crecer. Y dijimos, sería aquí en esta ventana más grande, podríamos poner, por ejemplo, el campo para introducir, el input para introducir la URL a un diseño de Figma, por ejemplo. Por ejemplo, esto quiere decir que ahora mismo esto podría desaparecer. Vamos a ocultarlo por las dudas. Ok. Y pensemos una cosa. ¿Cuál sería el estado por defecto cuando no hay nada? Pues es muy fácil. Estaría así. Con todo esto oculto porque a lo mejor lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo fácil sería dejar uno solo, poner algún tipo de leyenda tipo placeholder, como diciéndole arrastra cosas aquí, pero no chocaría con la opción del... Mirad, como estamos pensando en voz alta, ahí. Yo estaba diciendo lo siguiente. Cadena de texto rápida. No me matéis, entendedme. Vale. Entendedme. Imaginaros que puede ser esto hasta 20. Vamos a ponerlo en español. Arrastra tus archivos aquí. Pero claro, si pongo esto me choca un poco. Esto a lo mejor podría ser así. Por lo menos en el estado inicial. Si yo ya pongo algunos archivos... ¿qué me está pasando aquí? Estoy usando una que no era. Correcto, claro. Si aquí yo cojo y ya subí 2 o 3 archivos, esto ya me chirría un poco aquí. A lo mejor esto podría estar por aquí. Esto tendríamos que trabajarlo. A ver. Dice... Antes Tomás dice... bueno, aquí hay más, dice quizás en la versión vacía del contenedor puede tener un indicador de drag and drop. Sí, el indicador, vale, creo que dije lo mismo. Y después dices, ya quedaría mejor el plus en ese caso. Si tiene el indicador de drag and drop, ¿no? Y dice Tomás, sobre el botón ahí podría ser un botón principal con icono debajo. Miguel dice, cuando estés por tirar el archivo, ahí no tendría que aparecer un plus. Me estoy liando un poco. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer backspace en mi cabeza y voy a empezar otra vez. Yo esto lo voy a lanzar desde desde este botón. Esto lo voy a ocultar ahora porque ya lo mostraremos. O bueno, no, lo voy a hacer en plan disable.
con 30. Yo lo voy a lanzar desde aquí. Se va a abrir. Va a estar vacío. Entonces, si va a estar vacío, yo podría coger... ¿Tengo un plus? Sí, tengo un plus. Lo voy a hacer rapidísimo en plan wireframe. Vamos a ponerle 128, que sea, una cosa así. Es como una patada de los huevos, pero ya me entendéis. Ok. Trabajando a lo loco. Vale. Pero bueno. Coño. A ver, una cosa así, rapidito. Aquí no hay nada. Esto podría tener lo típico, ¿no? Un dashed de 8. ¿Qué es? Bueno, de 4. Sí. No, más. Ok, bueno, nos entendemos. Esto sí. Vamos a darle un pelín más de cariño porque está tan... Ok. A lo mejor sí con el icono de... No sé. Bueno. Imaginemos. Upload. Aquí está vacío. Ahora, cuando ya tengo uno, mi pregunta es, ¿esto lo dejamos como... Mirad. Cuando ya tengo uno aquí, vamos a mostrarlo, porque lo tengo aquí. Vale, ok. No pasa nada. Aquí tengo uno. Vamos a ponerle la imagen. Es más, y voy a mostrar otro más. Aquí. No, me estoy liando. Vale. Yo aquí tengo una imagen. Cojamos al chico este. Vale. Ya subí una imagen. ¿Cómo se entiende más? Así le dejamos el icono con un más o con un upload y le cambiamos el copy, sigue añadiendo cosas, o añade más, o añade tantos archivos, el máximo. Porque otra opción, que no sé si me convence menos, la verdad, es la siguiente. Si yo tengo estas dos y empiezo también desde aquí, esta... Esto no me termina de convencer tampoco. Que es que en el estado empty, vacío, esté así y después ya empiece a aparecer... yo creo que me quedo con esto. A lo mejor algún tipo de tool, tipo cambiando el icono o con un... A lo mejor, no sé, a lo mejor me estoy reinventando la rueda y no es lo suyo. El primer estado sería con un upload y después con un plus aquí. Como diciendo, añade más cosas. No sé. A lo mejor me estoy comiendo mucho la cabeza, que también puede ser, ¿eh? A ver qué pensáis. Dice Tomás, yo sobre el botón ahí, podría ser un botón principal con icono debajo. No sé, creo que me perdí. Pero... ¿te refieres a este? Y después dice Miguel, cuando estés por tirar el archivo, ahí no tendría que aparecer un plus. Ah, te estás refiriendo... Sí, yo ya sé a lo que te refieres, Miguel. Que está buena la de Miguel.
Está buena. Bueno, claro, serían dos estados nuevos. Esto tendría el over o drag, que tendría el más aquí, el plus. Creo que te refieres a esto, ¿no? Y esto a lo mejor podría iluminarse más. Incluso esto, no sé, bueno. A lo mejor el fondo con un 5 de opacidad, por ejemplo. Y lo mismo aquí. Suéltalo aquí o no sé, lo que sea. A lo mejor me estoy comiendo demasiado la cabeza y es momento de cortar. Pero a ver, un estado empty tiene que tener. Y mi duda es, a lo mejor es tan fácil como coger, ir al navegador y hacer benchmarking, ¿no? Totalmente. Y tan fácil, por ejemplo, ahora lo estoy buscando y lo voy a compartir en OBS. ¿No? Dice Tomás Juan, pasé algo de bench en el Discord. Buena idea, Tomás. Voy un momento, a ver. Un segundo. Y lo has hecho en directo. Bien, Tomás. Tomás es un grande. Vale. Gracias, Tomás. Tomás es un grande porque lo pone en un hilo nuevo en el canal directo YouTube y le pone P128 en el título, además del título de preguntas sobre Atomic Design. Gracias, Tomás. Vale. Voy a coger lo siguiente. Voy a coger el link. Como digo, me lo voy a llevar a Chrome. Gracias, Tomás. Las buenas prácticas. En Chrome voy a abrir una pestaña nueva, lo pego aquí y me voy a Chrome, me cambio de pestaña. ¿Dónde estás? Aquí. Y aquí lo tenemos. Veamos. Y en español, colega, qué grande. Seleccione, bueno, está en portugués, ¿no? Vale, arrastre, buena información. Oh, tipo notificaciones, ¿no? Me gusta. Porque entiendo que esto no va a quedar permanente, porque si subo 5 o hasta 6, o podrían aparecer las últimas 3 siempre, no sé. Vale, aquí tenemos lo de arrastrar. Entiendo que esto es Jin ha hecho. Son como diferentes cosas, porque una es una modal para meter una URL de un vídeo. Pensé que estaban conectadas, no. A ver, vamos a coger. Dice, el help text ya podría ser para las extensiones. Te refieres a esto, ¿no? ¿O a qué le llamas el help text aquí? A esto. Me perdí un poco. Help text, entiendo que es este o... Eso, el de abajo, el de abajo. Pero no sé, no entiendo lo que dices. Dice, el help text ya podría ser para las extensiones. Ah, por ejemplo, sube archivos JSON. Sí, vale. Vamos a hacer una cosa. El Jin, vamos a poner el nombre. Jin Bragantin. Vamos a copiar tu archivo y nos lo ponemos en Figma. Entiendo que no hay problema. Vamos a repetir otra vez el nombre de este muchacho. Me voy a ir a Chrome otra vez. Esto es de Jin Bragantin o Bragantin. Gracias, Jim.
Venga. Por el momento nos vamos a quedar con 2. Y como me las quiero quedar así. Esto, aunque no va a ser una modal, nosotros la vamos a poner en otra. Lo vamos a dejar, lo vamos a inspirar en este amigo. Ok. Vale. Esto quiere decir que si miramos lo de Jin, esto, que aquí entiendo que son, ya digo, como notificaciones o como rows que quedan ahí pintados cuando voy subiendo cosas, como mi lista, esto en realidad podrían ser nuestros thumbnails, nuestras cajitas. Lo que pasa es que, claro, aquí él tiene una zona de... Vale. Tiene una zona de drag. Esto quiere decir que... Me estoy repitiendo, pero a ver. A ver qué opináis. Yo hablé de una ventana más grande. Y no tan pequeña. Que se lance cuando pulsemos el attach o el adjuntar. Esto podría ser lo siguiente. Esto podría ser grande. Ya buscaremos el tamaño bueno. Por el momento... Vale, aquí tenemos este contenedor que tiene el grid y por ahora esto lo borro. Voy a hacer visible todas las tarjetitas, los thumbnails. Vale. El comportamiento este se va a quedar aquí. Y ahora cojo este grid, lo duplico, perdón. No, ¿qué hice? Hostia. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Si yo cogía un frame y pulsaba control D, lo duplicaba. No sé qué estaba pulsando. Vamos. Ok. Que me está volviendo loco. Ahora, tenemos... No sé si en el tamaño de ventana nuestro me gustaría tener arriba y abajo. O sí. Pero no sé por qué ahora mismo pienso más en esto. Pienso más en esto. En una zona drag. Muy buena, Freddy, desde Perú. Muy buena, Suriel. Gracias por venir. A ver, aquí tenemos. Veamos. La zona del drag. Está hecha a la bestia. Tenemos una primera cadena de texto, tendríamos una cadena de texto mucho más pequeña. Vamos a hacerla por ahora. Vamos a darle un poquito. Vamos a hacerla de blanca. Ahora mismo lo voy a hacer así, no me matéis, pero ya me entendéis. Esto podría ser de 10 o de 9 ahora mismo, ¿no? Y aquí podríamos tener el help test, como dice Tomás. Bueno, Juan, ya me entendéis, ¿no? Esto no es un auto layout. Esto está flotando de forma absoluta. No, estoy gilipollas. Un momento, claro, está flotando de forma absoluta, Juan. Juanito, ya no sabes ni lo que haces. Vale. Ok.
Nos entendemos. Está muy bestia esto, ¿eh? Está muy bestia esto, no me voy a terminar de convencer. Pero bueno, plan, tenemos la zona de drag. Esto estaría vacío, pero vamos metiendo cosas. Al final estamos siendo un explorador de archivos, ¿eh? Y también tendríamos, si la zona. No sé si hace falta poner algún tipo de título a la caja. Podría ser, a la modal, podría ser. Podríamos tener me pregunto ahora mismo lo siguiente. Input no tengo, pero podríamos tener, pensemos en una caja de input. Si aquí tenemos este container que se llama grid, esto se va a llamar drop area o drag and drop. Podríamos tener otro contenedor aquí. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Frame. Todo esto se iría. Esto tendría un stroke. Lo estoy... Bueno, yo voy a poner con un color de fondo para probar. Podría ser que aquí esté la URL, el subido. Lo que pasa es que me falta ahora mismo el botón que dijimos en su momento que primero esté esto cuando ya esté subiendo ya va a estar subido. Esto va a estar adjuntado y en realidad la petición la voy a hacer desde el botón del prom de aquí. Porque estaba pensando en poner aquí un botón de venga, enviar todo, pero no, ya está metido. El close estaría por aquí. A lo mejor es momento de cortar. A ver. A ver aquí. Estáis hablando de... Había varios, Tomás decía, hablaba de los archivos TSX, CUCV, claro, Uriel, bueno, hablan del GIN, Raivan, sencillo porque no me queda, están hablando de no sé qué. Tomás dice, Juan, siento que falta un botón por si el usuario no quiere arrastrar. Claro, por eso me parecía interesante esta tarjetita, Tomás. Vale, no sería upload, pero en este caso sería el plus. Eso lo tendríamos cubierto. O el botón también debería ser por aquí. O a lo mejor, no, me estoy equivocando. A lo mejor nuestro copy debería ser un sube o, no sé, ¿sabes? Tú me entiendes. Sube o arrastra tus archivos aquí. Y a lo mejor no hace falta. Y en realidad no debería hacer clic en sube, podría hacer clic en toda la zona de...
de drop, de drag and drop. ¿Me explico? Sí, queda mejor así, sí, sí. Sí, es que a ver, yo puse la rasta, pero siempre, por defecto siempre tiendo a meter también un link aquí para decir, también puedes hacer clic o tap. Bueno, clic. En este caso, esto podría no estar, porque ya lo tendríamos solventado con esto. Con un over que se ilumine el sube y el fondo. Sí, 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 sí. Bueno, aquí teníamos, sí, esto sería más o menos, por ejemplo, voy a hacer esto y corto. Voy a traer esto aquí. Este lo tiro a la mierda. Veamos. Tenemos aquí el... esto tenía tarjetas, las voy a tirar. Las de aquí las tiro todas. Bueno, todo no. Las tarjetas, Juan. Entonces, vamos a tirar de aquí, aunque después lo... Vamos a tirar todo aquí. Joder, ¿cómo estoy? El jueves voy a contar una novedad. El jueves cuento una novedad. Esto lo quito por aquí. Esto lo tiro por así. Esto viene así. Vale. Lo quito. Como todavía esto no es un componente, esto podría ser así. Tendría otros colores que sean, no sé. Más chiquitito. Bueno, lo dejo por aquí. Hago de vuelta, hago así. En realidad esto está medio feo. Un momento. Al final me estoy comiendo la cabeza, no sé. 8. El tamaño es muy pequeñito, pero no pasa nada. Todo esto debería ser con... Está con fill container, ¿no? Correcto. Está funcionando como quiero. Bien, lo dejo así. Ahora, esto sería así. Y dijimos, esto iría en blanco. Bueno, vamos a hacerlo más intenso. Esto también podría pasar a 666. Esto podría irse al 30 como dijimos y le podríamos poner un fondo de 5. Esto estaría por aquí. Esto también nos puede valer para hacer un horizontal si hace falta. Bueno, ya lo veremos. Esto quiere decir que, vale, si aquí ya no teníamos tarjetas, y quedaría, bueno, vamos a avanzarlo, por lo menos dejo algo hecho. Esto que lo tenemos por aquí, más o menos, vamos a hacer lo siguiente, cogemos este nuevo, lo pongo por aquí, esto lo elimino, esto va a ser, por ejemplo, de 320, no, 260 y fill.
A lo mejor este copy podría estar así. Bueno, la altura la voy a dejar por así. Esto podría ser así. Ya un copy más amigable y más cortito. Vale. No tiene diseño final, pero bueno, nos entendemos. A lo mejor el doble stroke es demasiado. A lo mejor es demasiado. Esto quiere decir que podríamos hacer lo siguiente. Podríamos coger, hacer ungroup de esto. ¿Ok? A esto sí darle los 260 que le di antes. Esto por ahora lo voy a quitar. Aquí hay un contenedor que es el grid, ¿vale? Porque aquí en este container, donde había dos, probablemente voy a poner, hay dos o tres, está container, frame, que es donde estaba el segundo, vale, a frame sí le cambio esto. Ok. Aquí solo, esto lo podemos achicar un poco todavía. Aquí quedaría la opción de meter la URL. Dijimos que esto lo tuvimos. Y los botones. Esto quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Cojo un botón. En realidad teníamos un row, ¿no? Aquí. Aquí teníamos esto y lo voy a reutilizar. Era un row, correcto. Ahí. ¿Dónde estás? Pero bueno, aquí. Cojo esto, me lo traigo aquí. Tranquilidad. Lo voy a... No, antes de traérmelo, lo corto y cojo esto y pongo auto layout. Le voy a poner de nombre calls, de columnas. Está todo así, lo voy a dejar, ¿no? Como lo voy a dejar así. Esto está... Dios. Este frame, vamos a ponerle call 1. El grid es el call 2. No, lo voy a dejar como grid. Vale. Y ahora, esto está, en calls está en horizontal. El comportamiento de container está en horizontal, lo voy a poner en vertical. Sí, ya lo sé que está todo oculto. Bueno, me lo decías antes. Pego esto ahora aquí. Y se pegó donde no tenía que pegarlo. A ver. Container, vertical. Esto lo voy a poner en hue. Y ahora lo pego y debería funcionar bien. Vale, bueno, tranquilidad. Hue. Vale, ahora sí. Ahora sí. No, hay que ajustar paddings, pero va tirando esto. Esto podría estar aquí. Y podrían ser dos botones. ¿Había uno o había dos? Había dos. Uno. Voy a ponerle el... Por ejemplo, ¿cómo lo hizo el Gin? Añadir, cancelar. Yo creo que en este caso, como está a la derecha, creo que pondría el... No. Estoy hablando, lo estoy haciendo mal. Aquí no debería. Ya dije que ya está subido. Solamente tendría que cerrar. Esto en realidad no lo tengo que poner aquí. Las columnas las puedo deshacer ahora. Podría, pero a lo mejor no. Vamos a dejarlo por hecho por las dudas. Esto lo pongo así. Añado, no. Debajo del grid pongo el row. Ahora voy a quedar por arriba, pero vale, lo cambio. Lo llevo así y ¿se quedó o no? Un momento. Que me lío. Cojo esto. Juanito. Call.
Hay dos rows que están aquí muertos de risa. Vale, no, esto tiene que ir aquí. El grid, esto tiene que ir aquí. Correcto, por Dios. Ok, bueno, vamos por partes. Esto voy a tirarlo así, ahora mismo. Hay una cosa que me confunde. Esto se llama call. Esto es el grid. Vamos a ponerle aquí, más que grid, drag drop. Y ahora vamos a... Si dije que esto ya está subido, la URL... No, la URL es... Vamos a ponerle a esto... Add URL, no sé. Le quitamos el icono derecho y por el momento el icono izquierdo. Esto va a ser... ¿Lo dejamos como primario? Sí. Vale. Aquí iría una caja con lo que vendría a ser el input. Le voy a poner un stroke horriblemente blanco, pero por el momento queda así. Y el input este se viene a aquí. Vamos a poner lo bestia. Esto no quiero que tenga... va a ser así, perdón. Esto va a ser así, fill. Ok. Tenía 8. Vale. Vamos a ponerle un 8 de gap. Esto tenía, vamos a ponerle 15% de opacidad. Vale, a ver. Esto es la URL. Ya vemos el UI, lo trabajaríamos. Entonces, si yo, lo que podría hacer yo es lo siguiente. Aquí tengo añadidos, ojo, aquí tengo añadidos archivos que subí o arrastré. Si yo añado una URL de un frame de Figma, lo pulso y podría aparecer como un thumbnail más dentro del grid. Eso me permitiría, si nuestra máquina es superpotente como queremos, añadir un segundo frame de Figma. La máquina explota. ¿Me explico? Ya, añado uno, lo envío, se añade. Ese comportamiento ya no me choca tanto. Ese comportamiento ya no me choca tanto. Sería como el añadir. Él aquí tiene un check. De esa forma podríamos añadirlo, podríamos también sobrevolarlo y eliminarlo. Veríamos la vista previa. No me disgusta esto. Mirad, voy a hacer un poco de orden. Lo de Gin lo voy a dejar aquí. Esto, que era para probar los botones con opacidades, lo elimino. Aquí voy a... Esto lo dejo, podemos subir... Y por ahora voy a hacer lo siguiente. Cojo esto aquí. Y voy a... Tareas. Reflejar. Nuevo thumbnail. Figma file. Botón para cerrar modal. Por aquí. En principio. Thumbnail de Figma file. Aquí
en principio no habría que añadir nada. A lo mejor lo que podría ser, esto me hace pensar como en una validación del enlace. Esto me hace pensar lo siguiente. Y me hace pensar en estados de esto. Yo podría pegar una URL y antes de añadirla, este botón debería estar en Disable, y una vez que el sistema chequea que la URL existe, se activa, es decir, aparece el check y se activa el botón. Entonces sería input de URL con validación, botón add o activado. ¿Me explico? Una pregunta, una pregunta de esto y de este y esto. ¿Debería tener un máximo de archivos? Podría ser, porque si no la peña va a subir lo que quiera, todo su disco duro y nos explota la máquina. Entonces, deberíamos poner, voy a poner leyendas, ya vemos si con los help text o qué. Leyendas con máximo de archivos. Ya si quieren subir más que paguen, correcto, eso me gusta, Tomás. Vale. Ojito que, bueno, solamente estaría el nuevo SAM de Figma, que en realidad nosotros ahora mismo lo podríamos mantener como una variante de imagen, o de, tampoco me voy a comer la cabeza. Ya esto no haría falta. Ahora mismo no haría falta el upload. Con lo cual lo podemos quitar ya, ¿eh? Yo lo quito ya. Lo voy a tachar porque... ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Me estoy confundiendo con el atajo de teclado de Notion. Vale. Ok, esto sí me vale. Esto me vale porque son los estados que luego le tenemos que dar cariño. Esto ya fue. Esto también. Bueno. Si yo, por ejemplo, a ver cómo... Quiero salir de una duda. Vamos a hacer lo siguiente. Con estas dos cosas vamos a convertir un componente que se llame container, no. Drop area. Ya me entendéis. Entonces ahora lo voy a... aquí me está... Claro. Default. State. Este sería el over. Ok, esto lo cojo así. Esto lo pego por aquí. Así. Lo llevo aquí. Aquí no. Aquí. Le había dado 240. Claro, aquí ya... Ay, no. Me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Ya le quitaré el stroke a esto. Vamos a ver cómo funciona. Fill, le digo que sea de 240. Y si esto lo cogemos y lo probamos en un prototipo rápido, veamos cómo empieza a funcionar. Hola, Jean Paul. Bienvenido. ¿Primera vez? Ok. Juan.
Selección de over. Ok, tenemos nuestros thumbnails que podemos eliminar. Aquí podemos arrastrar. Y aquí también va a haber cosas, va a haber interacciones. En principio, aunque le falta un montón de cariño a este input, lo que sí dije es que si no hay nada, esto va a estar... Ahora mismo no teníamos estado disable, ¿no? No. Entonces ahora lo puedo poner con, por ejemplo, un... así. Comenzó el metaverso de los Juan Pablo por Jean Paul. Sí, vi que está de moda este programa. Hay alguien nuevo también. Clau, 1069. Un over en el drop down donde aparezca el botón de subir y se oscurezca todo lo demás. También podría ser. Lo que pasa es que esto ya es una modal. Y si arrastro y se oscurece todo, ya va, no sé si va a haber como 3 niveles, ¿no? Pero bueno, ya sé a lo que te refieres, Clau. Lo que pasa es que eso lo haría si esto fuese la pantalla completa. No sé si me explico. Bueno, esto estuvo bien. Vamos, algo avanzamos. Por lo menos tenemos lo que puede ser un wireframe de esta modal que vamos a ir construyendo. Esto también podría irse en algún momento a UXFOMO Design System, ¿no? Para que lo podamos reutilizar, descargándolo desde aquí, desde mi perfil de Figma Community.